¿Cuál es el nombre correcto de Dios? Algunos le llaman Jehová, otros le llaman Yahvé, otros le llaman Yahweh, y así sucesivamente. Otros simplemente le dicen Dios. ¿Cuál es el nombre correcto? Son cada uno de esos nombres, pero al mismo tiempo ninguno de ellos. ¿Quieres saber cuál es el correcto nombre de Dios? Quédate mirando este video. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama de distintos nombres. Se le llama Elohim, Dios, se le llama El Shaddai, el Todopoderoso, se le llama Elión, el Altísimo, se le llama Adonai, el Señor, se le llama Elohá, el Fuerte, y así sucesivamente. Todos eran nombres y son nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el nombre correcto de Dios fue el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios le dijo su nombre. Moisés lo entendió, que es YHWH. Eso en la teología se conoce como el tetragramatón. 4 letras mayúsculas, consonantes, sin vocales, que técnicamente es un nombre impronunciable. El tetragrama no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Este nombre podría venir de un verbo griego que es hayá. Hayá es el verbo ser, porque el nombre de Dios, el tetragrama, significa el que soy, así que proviene del verbo ser. Podría ser que viene del verbo hayá, el verbo ser. Sin embargo, literalmente no se conoce cómo se pronuncia. Es por eso que a principio de la era cristiana, al nombre de Dios, para pronunciar el tetragrama se le agregaron vocales de los distintos nombres de Dios, en especial de Adonai y de Elohim, y salió el nombre Jehová o Yahvé o Yahweh. Sin embargo, no se conoce literalmente el nombre de Dios. La pronunciación, el nombre sí, pero no la pronunciación. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre de Dios? En el Nuevo Testamento griego, Jesús le llamaba a Dios Padre, del griego pater, toda vez que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos Padre, hablando Jesús de su Padre, aparece la palabra pater. Los discípulos mencionaban Kyrios, el Señor, y también le llamaban Theos, o sea, Dios. Jesús también, cuando estaba en sus últimos días, él dijo Abba Padre o Papito o un nombre muy cariñoso que se refería a su padre tipo diminutivo. Entonces, en el Antiguo Testamento no encontramos la pronunciación correcta del nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento no se utiliza ni el tetragrama, ni tampoco se utilizan los otros nombres como Elohim, el Shaddai, Adonai, el Elión, Elohá, porque eso es hebreo y en el Nuevo Testamento se escribió en griego y utiliza la palabra Theos, Pater, Kyrios. ¿Me dejo entender? El nombre de Dios no se conoce, pero cada uno de esos nombres se puede utilizar porque fueron utilizados por los grandes hombres de Dios y están en la Biblia. Cuando tú le dices al Señor Dios, está bien porque está en la Biblia. Cuando tú le dices Padre, está bien porque está en la Biblia para referirse al Dios del cielo. Cuando tú le dices el Señor, también está bien porque está en la Biblia. Cuando tú le dices en hebreo Dios o Elohim, el Dios del Antiguo Testamento, está bien. Cuando tú le dices el Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, no importa porque Dios sabe que te estás refiriendo a Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tus pensamientos. De esa forma, aunque el nombre de Dios sea un nombre impronunciable porque no tiene vocales, sin embargo, tú a Dios le puedes llamar tanto de manera cariñosa como lo hizo Jesús, como papito, o le puedes llamar con alguno de los nombres que aparecen en la Biblia
Y está bien, porque Dios entiende que tú le estás hablando a Él. Así que ya sabes, cuando te digan cuál es el nombre de Dios, decile eso. Son todos los nombres que aparecen en la Biblia y al mismo tiempo ninguno de ellos. Pero Dios sabe que tú le estás hablando a Él cuando tú hablas, le hablas en oración con un corazón sincero. Dios te bendiga.